Buenas tardes, queridos hermanos. He tenido el grande privilegio que me ha concedido este grupo Maranata en su 27 aniversario. No es poco, ya es más de un cuarto de siglo. Y me han concedido este honor, y es obvio que los de la tercera edad tuvieran que llamar a uno de la cuarta edad para este día. Vamos a inclinar nuestras cabezas para pedir la presencia de nuestro Señor. Padre, te alabamos y te suplicamos tu presencia en este instante. Aleja de nuestra mente las preocupaciones y abre nuestros corazones para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Te pido, Padre, que los dichos de mi boca sean agradables a ti y la meditación de mi corazón delante de ti. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos escogido el tema para esta mañana: la hermosura de los ancianos es su vejez. Y a veces el mundo no comprende, la gente no comprende, parece un contrasentido. ¿Cómo la hermosura de los ancianos va a ser su vejez? Hoy vamos a hablar de hermosura. Este día vamos a hablar de hermosura. Porque nuestro Dios, tenemos un Dios hermoso. Dice el Salmo 19, no lo digo yo, dice el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Todo es hermoso. Todo lo que Él hizo es hermoso. La tierra, los mares, los astros, todo es hermoso. Y nos dice el libro del Génesis en el capítulo 1, los versículos 26 y 27, nos hablan del sexto día de la creación. Cuando ya nuestro Dios había hecho la tierra y separado las aguas de la tierra y había creado las plantas y los animales, en el sexto día dijo: hagamos pues al hombre. Y lo hizo a imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó. Qué sublime gracia de nuestro Señor, hacernos a su imagen y hacernos a su semejanza, comunicarnos esa hermosura que solo Él tiene. No podemos agradecerlo, nunca nuestro agradecimiento va a cubrir esa gracia inefable de nuestro Dios. Nuestra vida se inicia con la niñez, que podemos comparar con el amanecer de un día. Yo soy un observador continuo de los amaneceres. Mi departamento en la costa está orientado hacia el oriente. Y si yo salgo, lo primero que voy a ver son las montañas, y si salgo a buena hora, voy a contemplar el amanecer. Todos hemos visto un amanecer. El sol empieza a asomarse tímidamente detrás de las montañas. Empieza a mandar sus rayos y empieza el sol a tomar un nuevo color. La negrura de la noche se va tornando azul claro. Empiezan a brotar los tenues rosas, azul muy claro, que se va combinando con el rojo y va formando un relieve en la montaña. Es hermoso contemplar el amanecer. Empiezan las aves a agitarse, empiezan los trinos de las aves y empiezan a ir a todos lados en busca del alimento. Es la actividad que se inicia febril de la mañana. Así es la niñez. La niñez es la actividad que se inicia en nuestra vida. Los niños van y los niños vienen y nosotros decimos: ¿cuándo va a parar este niño? La inquietud es símbolo inequívoco de la actividad, la energía de la niñez. Los niños suben y bajan y parece que nunca se van a detener. El candor, la gracia de los niños es muy llamativo en esta edad, muy propio de esta edad, pero sobre todo la fe de un niño. Con mucha razón, el Señor dijo: dejad los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La fe de un niño es a pie juntillas. Ellos siempre tienen el concepto del Dios omnipresente, del Dios omnisciente,
del Dios que escucha, del Dios cercano, del Dios que todo lo ve, del Dios que siempre responde y que actúa. Yo, como todos los padres y los abuelos, tengo ejemplos muy cercanos. No me lo han contado, sino lo he vivido, y por eso lo puedo transmitir tal como fue. Recuerdo que cuando viajábamos a la costa, de Acapulco a Ometepec, teníamos que cruzar en el vehículo más o menos 7 ríos, y no había puentes. Teníamos que pasar en medio de esos ríos, y algunos de 500, 600 metros de largo. Uno de ellos, que todos han de conocer, el río Papagayo, no lo pasamos por un puente, lo pasábamos dentro del agua. Veíamos la entrada y allá a lo lejos la salida, y allá dirigíamos la vista. Y así como ese había otros 2 puentes grandes y otros 4 medianos. Y habíamos visto mucha gente quedar atorada horas y con muchas dificultades para salir del agua. Algunos muy apurados porque venía la corriente de repente. Y nosotros parábamos el vehículo, hacíamos una pequeña oración para pedir la dirección del Señor. Y pasamos. Y entonces recuerdo, mi hijo Jorge, que ahora aquí ya grande con nosotros, era muy pequeñito, iba en los brazos de su mamá. Y cuando llegábamos a un río, apenas si hablaba y se ponía la mano en los ojos, oración. Apenas veía el agua, porque él tenía la certeza, la fe, que si nosotros oramos no vamos a tener dificultad, vamos a pasar. Y era el primero que decía oración. También recuerdo la fe de mi nieta, Jessica, muy pequeñita de 5 años, del Dios omnipresente, del Dios que está cercano, que el Dios camina con nosotros y que a veces ya grande se nos olvida. Andábamos en Plaza Satélite con mi esposa. Íbamos caminando y años atrás se me había aparecido una mujer que siempre salía con una receta vieja, a veces con un niño cargando, y pedía ayúdeme con la medicina de este niño. Y la primera vez me sorprendió y le ayudé, la receta estaba nueva. Pero pasaron los años, se le seguía encontrando con la misma receta y a veces sin el niño. Y esa vez que íbamos con Jessica y mi esposa, ella se acercó con la misma canción. Y entonces yo le dije, no le puedo ayudar. Y la retiré y me quedé criticándola ciertamente y dije a mi esposa, esta mujer joven y floja, tiene cara de viciosa y sigue con esto. Su receta ya está vieja, amarilla. Le voy a hacer el favor de hacerle una nueva receta para que la gente le crea, porque ya está muy vieja su receta. Y Jessica me dijo, abuelito, te está oyendo. Y entonces le dije, no, hija, ya va lejos, no me está oyendo. Abuelito, te está oyendo Dios. Ella pensó que yo estaba insultando a esta mujer. Y entonces te está oyendo Dios, el Dios omnipresente, el Dios que está cercano. Ojalá y que ella siga conservando esa misma visión, porque eso va a regir nuestros actos. A veces pensamos que Dios no nos ve lo que estamos haciendo, que si no nos ve el policía, que si no nos ve la autoridad, que si no nos ve el hermano, el vecino, podemos hacer lo malo. Dios está presente y cercano. Esa es la fe de los niños. Y más recientemente, viendo un video de la televisión, veía yo en esta guerra de Siria un niño, tal vez muchos de ustedes vieron a este niño sentado en una mesa de curaciones que había sufrido las consecuencias de un bombardeo y estaba todo su cuerpo quemado, sus ojos llorando, era lo único que se había salvado de la quemadura, y rodeado de enfermeras y de médicos, y ni siquiera lo podían acostar, estaba sentado, ¿cómo estaría el cuerpo de quemado? Y lo único que exclamó el niño, y se hizo famoso, les dijo, pero le voy a decir a Dios lo que están haciendo. Y al segundo día murió, y yo estoy seguro que le dijo a Dios lo que estaban haciendo. Y las consecuencias las está pagando ese pueblo que se está desgarrando, que tiene un éxodo, que siguen matándose, que no va a haber un vencedor ni un vencido, que van a cosechar cenizas. El Señor escuchó ese niño, le voy a decir a Dios lo que están haciendo. Esa es la fe,
la fe de los pequeños. La hermosura de la niñez, la mañana de la vida y sobre todo los que tenemos hijos y nietos no me dejarán mentir que conservamos un archivo grueso de los recuerdos de la infancia de nuestros hijos y nuestros nietos. Y pasamos a la segunda etapa de la vida. La segunda etapa de nuestra vida, que es la juventud. Dice el texto de esta mañana que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y el mediodía de la vida se caracteriza por desafiar retos, por alcanzar metas. Es la edad de las oportunidades. Cada minuto de esta etapa es oro puro. Oro puro que a veces nos da mucha tristeza ver cómo algunos jóvenes los gastan en nimiedades, en negligencia, en apatía, cuando es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer en todos aspectos, física, intelectualmente y espiritualmente. Pero también es tiempo a veces de tropiezos y de caídas. Muy frecuente en la juventud. Tiempo de tropiezos, tiempo de caídas. Pero los jóvenes que van tomados de la mano del Señor, dice la palabra, caerán 7 veces y 7 veces yo los levantaré. Dios en su infinita misericordia estira, alarga su mano. Y nos caemos porque nos soltamos y la vuelve a estirar y nos alcanza y nos levanta. Porque esa es su misericordia. Caer y levantarse con más fuerza es lo que va a forjar nuestro carácter. Es lo que va a incrementar nuestra experiencia. Porque la experiencia no se aprende leyendo ni estudiando. La experiencia hay que vivirla. Como dice el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. La experiencia se aprende viviendo. Esta etapa de nuestra vida es muy hermosa, tan hermosa que se han escrito cientos de prosas y de versos para subrayarla. Muchos hemos leído poesías. Viene a mi mente un fragmento de una poesía de Rubén Darío, el poeta nicaragüense, que dice: juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Esa etapa de la vida es efímera, es hermosa, pero es efímera. Esta etapa pronto termina, por eso el salmista decía, clamando en el Salmo 99, enséñame de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa era su oración. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dice el poeta francés Victor Hugo que los 40 años es la edad madura de la juventud y los 50 la juventud de la edad madura. Esto es lo que se ha dado a llamar los años dorados. Es efímera la juventud. Los 40 años ya es la etapa madura de la juventud. Y los 50, la juventud de la edad madura. Y es así como entramos a nuestra tercera etapa de nuestra vida, la vejez. Empezamos a envejecer. Alguien ha dicho que desde que nacemos empezamos a envejecer. Pero aquí en estas divisiones marcadas de la vida, se inicia la vejez, que con términos eufemísticos se le ha llamado senectud o tercera edad. Aquí la hermosura es la hermosura del atardecer del día. Y qué hermosos son los atardeceres. Yo soy admirador, enamorado de los atardeceres. He tomado muchas fotos de los atardeceres. Todos son diferentes. Tengo fotos en papel, tengo fotos en transparencias cuando existían, tengo fotos en las nuevas fotografías digitales, tengo videos, tengo películas. El atardecer
es muy hermoso. Los colores del atardecer, cuando el sol se va ocultando en las montañas, los rayos tangenciales empiezan a iluminar las nubes y dan un espectro fabuloso. Y si este paisaje lo examinamos a nivel del mar, las puestas de sol a nivel del mar, las han visto mis hermanos. Son una hermosura magnificente, imitada y no solamente retratada, sino pintada cuadros y cuadros de la hermosura del atardecer. Hermosos atardeceres. Pero esos atardeceres, si ustedes lo notan, hay un detalle. Se vuelven más dramáticos y más hermosos cuando hay nubes. A veces el atardecer llano, una puesta de sol en el mar con un cielo azul, simplemente el sol se empieza a ocultar aquella esfera roja, se mete al mar y lanza un color amarillento, un cielo tenue azul y se acabó. Pero cuando hay nubes los colores se vuelven dramáticos. Surge el lila, el rojo púrpura, el morado, hasta la oscuridad. Se hace dramático el atardecer. Y parece que son necesarias en nuestra vida, en el atardecer de la vida, esas pequeñas nubes, para que veamos la potencia y la misericordia de nuestro Dios. ¿Cuáles son las nubes que tenemos en nuestra tercera edad? Toda clase de pruebas, enfermedades, carencias, falta de afecto, toda clase de nubes que van a condicionar un hermoso, pero muy hermoso crepúsculo de nuestra vida. Es ahí donde vemos la mano del Señor moviéndose, la mano del Señor ayudándonos, aclarando los colores de nuestra vida. Pero en el atardecer la luz va disminuyendo lentamente. Es el atardecer y la actividad baja. Se va haciendo el silencio y se escucha claramente el canto de las aves regresando a sus árboles, preparándose al descanso y al reposo. El momento nos invita a la reflexión y a la meditación. En la juventud predomina el impulso y la reacción visceral. En la edad madura, la reflexión y el consejo sabio. Esto no es una cosa que nosotros estamos elucubrando. Vamos a ir voy a leer un pasaje ya de todos conocido. En el libro de los Reyes. Ustedes conocen este episodio. El rey Salomón había muerto. Y el rey Salomón tenía un hijo. Tenía un hijo, Roboam, que tomó el reino. Y este Roboam era un joven que estaba empezando a gobernar Israel. Y él fue a buscar el consejo de los ancianos del pueblo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 7, que fue a buscar el consejo de los ancianos del pueblo, y ellos hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y lo sirvieres, y respondiéndoles con buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero dice la palabra que él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Estaban esperando, Jeroboam y el pueblo le habían dado un plazo de 3 días para que les contestara cómo iba a gobernar. Y fue por el consejo de los ancianos. Y ellos dijo: trata bien a este pueblo, respóndeles amablemente y ellos te servirán. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Sus compañeros de juventud, él era un rey joven, y fue por el consejo de ellos. Y entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Pero así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues,
mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Ese fue el consejo de sus compañeros, de los jóvenes. Y ustedes van a adivinar ya el fracaso que esto significó. Un mal consejo dado. Jeroboam entonces con el pueblo se levantó y se dividió el pueblo de Israel por muchos años. Sí, son 10 tribus constituyeron Israel, una tribu Judá se quedó con Roboam. Después se añadió una tribu de Benjamín y vino una separación por seguir un mal consejo. A veces el consejo de los jóvenes no es tan atinado. En la juventud domina la contemplación, en la edad madura la reflexión. Se cree comúnmente que la enfermedad y el tedio son patrimonio de la edad avanzada. La primera, es decir, la enfermedad, no es esencial, especialmente cuando se tiene la esperanza de llegar a una vejez saludable. Tomamos los cuidados correspondientes para cada ciclo de nuestra vida. Y en cuanto al tedio, ese terrible mal que atormenta a todos aquellos que han prestado más atención al goce de los sentidos, dejando a un lado el desarrollo de sus facultades creativas y de sus facultades intelectuales. También han dejado a un lado el enriquecimiento espiritual. Alguien ha dicho que envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, la fuerza disminuye, pero la mirada se va ampliando, es más libre. La vista se amplía y el paisaje se hace más hermoso en la cumbre de la montaña. El escritor chino Lin Yutang, con mucha profundidad y con mucha propiedad, ha dicho que mientras la vejez, que en la juventud la belleza es un accidente, en la vejez es una obra de arte. Por eso, queridos hermanos, deberíamos dedicarnos a cultivar aquellas cualidades internas que son las que permanecen, que son las que hablan mejor de nuestro rostro interno. Myron Taylor describió una frase que dice: el tiempo puede arrugar la piel, pero la preocupación, el odio y la pérdida de ideales arrugan el alma. Y hemos hablado ya de la primavera, de la vida, del verdor del follaje, la etapa de flores y de frutos para dar paso a la belleza del otoño. Las hojas rojizas y amarillas dan otro hermoso paisaje, inspiración que ha servido para muchos pintores. Con demasiada frecuencia, sin embargo, nosotros olvidamos la belleza de esta etapa de nuestra vida. Con mucha frecuencia. La hermosura y lozanía de la juventud en este otoño de la vida comienza a dar paso a la madurez y a las canas, a la experiencia y al consejo sabio tan necesario para las otras edades. En honor a la verdad tenemos que admitir que no siempre se usa esa hermosura de los abuelos. El sentirse que ya sus fuerzas le han abandonado por el desgaste de los años, el que ya su presencia es como un estorbo para otros, el saber que ya no se sienten útiles, o el vivir con el recuerdo de sus propias experiencias que ya nadie quiere oír, ahonda en ellos un estado de soledad y les lleva a algunos a exclamar, como decía el salmista en el Salmo 71, no me desampares cuando mi fuerza se acabe, no me deseches en el tiempo de la vejez. Esa hermosura reflejada bellamente en sus canas debería ser tomada en cada familia por el testimonio de los años vividos,
por ser una biblioteca de consulta. Los abuelos cumplen una función de continuidad y transmisión de las tradiciones familiares. Nadie está en mejor condición que ellos para ayudar a los padres y a los nietos, para comprender los principios en la actualidad olvidados con demasiada frecuencia, y sin embargo tan esenciales para la conducción de la familia de hoy. ¿Será por eso que alguien dijo que se aprende más de 10 abuelos que de 10 expertos en asuntos familiares? Nuestro mundo necesita el consejo y la orientación de la tercera edad. Necesita el consejo y la orientación de la edad avanzada. Sus canas, sus arrugas nos merecen el respeto y la admiración. Quisiéramos hacer con ellos hoy lo que nos gustaría que hicieran con nosotros mañana. El anciano dio todo de sí mismo y ahora espera un poquitito de nosotros. Proverbios 16:31 dice: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Sin embargo, se espera que esa corona sea el producto de una vida que ha honrado debidamente a Dios. Hemos leído el capítulo 4 de Corintios. Este apóstol Pablo aquí nos habla en una forma por demás preciosa en términos espirituales. Se está refiriendo a ese precioso tesoro que Dios nos dio, también a los de la tercera edad, no solamente a los niños. Y dice que puso ese tesoro en vasos de barro, en cuerpos frágiles. El barro es humilde, el barro es un material fácil de quebrar, es un producto barato. Lo que vale es lo que está dentro de ese vaso, para que la gloria no sea de nosotros, sino sea la gloria para Él. Y puso en nosotros un tesoro, los llenó esos vasos de eternidad, porque puso ahí la fe. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y con esta fe, aún en esta etapa de nuestra vida, podemos decir con Pablo, él ya ahora está escribiendo este libro a una edad ya avanzada. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados a veces, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dice en el versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El versículo 16 dice, por tanto, aquí viene el aliento, por tanto, no desmayamos, antes que, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aunque el cuerpo se desgasta, el espíritu se vivifica día en día. Porque nosotros, por medio de la fe, y recordemos que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la contemplación de lo que no se ve. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es la esperanza con la que vivimos. Es la esperanza que tenemos en este último trecho de nuestra vida, de nuestra etapa de nuestra vida. Yo recuerdo que
Mi madre tenía un corito que era predilecto de ella, lo tenía en discos grandes de 33 revoluciones, pasó a los disquitos de 45, lo obtuvo también en cassettes. Y cada vez que llegábamos a visitarla, oíamos este corito que le gustaba. Más allá del sol yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Esta es la fe, la contemplación de las cosas que se esperan. Eso es lo que nos hace vivir. Y tenemos una promesa grande en el libro de Isaías, en el capítulo 46, en el versículo 4. Contiene una promesa para el Israel comprado con sangre que somos nosotros. Y dice el Señor: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo los soportaré y yo los guardaré. Preciosa promesa del Señor. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, te damos muchas gracias, porque leyendo tu palabra encontramos promesas. Que aunque estemos caídos, no estamos derribados. En apuros, pero no estamos afligidos, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, porque con los ojos de la fe podemos ver la morada celestial que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a vivir de tal manera que la vejez sea una corona de honra para nosotros. Bendice a cada uno en sus molestias, en sus carencias, esas pequeñas nubes que van a dar más realce a tu misericordia en el crepúsculo de nuestras vidas. Te lo agradecemos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.